Hay un eco, ¿lo sientes? Un murmullo de lo que pudo ser, una promesa de avivamiento que el cielo esperaba, pero que la iglesia quizás dejó de lado. No es una acusación, es una observación. Una herida abierta en el corazón de muchos que, como tú, buscan algo más allá del brillo superficial, de la comodidad que adormece el alma. Quizás sientes un vacío, una sed que el estruendo de lo cotidiano no logra calmar, una inquietud que te empuja a buscar una verdad más profunda, más cruda, más real. Hoy vamos a desenterrar una verdad incómoda, una que reorganizará tu visión de lo que significa arder por completo, una verdad que nos conecta con el latido original, con la esencia de lo que significa vivir en rodillas y fuego. Este es un camino, no un atajo. Un camino que exige presencia, atención plena. Por eso te pido un gesto, un ancla para este momento. Escribe "Estoy aquí para la verdad" en los comentarios. Es un gesto, no solo una frase. Es anclar tu presencia, tu decisión de escuchar sin filtros, aquí y ahora, en este espacio donde la distracción no tiene cabida. No te prometo una solución mágica o un atajo fácil, pero sí la claridad que disipa la niebla, una verdad que te hará ver el camino que muchos dejaron a un lado. El avivamiento que el cielo esperaba no era un espectáculo, era una rendición radical, íntima, que se gestaba en lo secreto. La verdadera transformación nace de un lugar que pocos quieren visitar, la rodilla doblada, el espíritu quebrantado. No en el aplauso fácil, no en la multitud que solo busca emociones pasajeras. Piensa en el chile en nogada. Su verdadero sabor no está en la apariencia perfecta, sino en la mezcla auténtica de sus ingredientes, en la sazón que viene de adentro. Así la fe no es el envoltorio, sino el corazón que late dentro, la pasión que arde sin necesidad de exhibición. Leonard Ravenhill, un hombre que no temía confrontar el letargo espiritual de su tiempo, entendió esto con una claridad hiriente. Él vio cómo la iglesia, en su búsqueda de lo grande y lo ruidoso, de lo que atrae a las masas con promesas ligeras, dejó de lado lo esencial. Se confundió el movimiento con el avance, el activismo con la verdadera piedad. Se confundió la popularidad con la profundidad. Se dejó de lado el costo de la entrega total. ¿No te parece familiar? ¿No ves esa misma confusión hoy en las luces de neón, en los escenarios pulcros, en las promesas vacías que no exigen nada de ti, que no te invitan a la rendición total? Olvidamos que el fuego no se enciende con palabras bonitas, sino con la madera seca de un corazón dispuesto. Olvidamos que el poder no reside en multitudes efímeras, sino en la intimidad de un alma que clama. Olvidamos que la santidad no se negocia con la comodidad, sino que se forja en la renuncia diaria. Olvidamos que la verdad duele antes de sanar, que exige un desprendimiento radical. Olvidamos que la entrega total es un costo, no un adorno para nuestra fe. Olvidamos el llamado a rodillas y fuego. Pero, ¿qué fue lo que nos distrajo? ¿Qué nos hizo desviar la mirada de la esencia, de la entrega total? Nos acostumbramos al ruido de lo superficial, a las apariencias que se confunden con la sustancia. Preferimos la comodidad de las apariencias antes que la incomodidad de la verdad, de la confrontación interna. Fue el miedo a ser diferentes, a nadar contra la corriente, lo que nos hizo diluir el mensaje, suavizar el llamado. Hay una pieza clave que nos falta, una verdad contracultural que al revelarse redefinirá todo lo que creías saber sobre el avivamiento. Si esta conversación resuena contigo, si sientes que hay algo más allá de lo evidente, si esta búsqueda es también tuya, deja tu me gusta. No es solo un clic, es una forma de decir, esta verdad merece ser escuchada. Así este mensaje encontrará a quien lo necesita, a quien, como tú, busca algo más profundo, a quien anhela ese avivamiento que nace de rodillas y fuego, un eco que no se apaga. Pero ¿qué fue lo que nos distrajo de esa esencia, de esa entrega total? Quizás nos acostumbramos al ruido de lo superficial, a las apariencias que se confunden con la sustancia. Nos habituamos a las promesas ligeras,
a la comodidad de una fe que no exige el alma, que no te pide que dobles la rodilla en el silencio profundo de una madrugada. Olvidamos que el avivamiento nunca fue un evento para las cámaras, sino un fuego que consume desde adentro, en lo más íntimo de tu ser. La verdad es que dejamos de lado el principio fundamental. La transformación genuina no brota del espectáculo, sino de la rendición. No de lo que se ve, sino de lo que se vive en secreto. Es como el barro en manos del alfarero, su valor no está en el color brillante de la pintura inicial, sino en la resistencia que adquiere tras pasar por el calor incandescente, en la forma que toma bajo la presión constante. La Iglesia, en su afán por crecer en número, por ser relevante en el mundo, por evitar la confrontación, olvidó que la verdadera relevancia se mide en el peso de un corazón quebrantado, no en la ligereza de una agenda apretada. Leonard Ravenhill, con esa voz que laceraba la conciencia, lo veía claro. Él no criticaba la forma, sino la falta de fondo. Él no señalaba el error en la liturgia, sino la ausencia de fuego en el espíritu. Él entendía que la Iglesia había dejado de lado la única moneda de cambio que el cielo reconoce, la entrega total, sin reservas, sin condiciones. ¿Cómo pudimos desviar la mirada de la esencia, de la entrega total? ¿Cómo nos dejamos seducir por el brillo de lo pasajero, por la ilusión de lo fácil? Nos acostumbramos a que la fe fuera un accesorio, no la columna vertebral de nuestra existencia. Nos acostumbramos a que el compromiso fuera una opción, no el mandato innegociable. Nos acostumbramos a que la santidad fuera un ideal lejano, no una búsqueda diaria. Nos acostumbramos a que el poder viniera de la estrategia, no del quebranto sincero. Nos acostumbramos a que el mensaje se diluyera para no incomodar a nadie. Nos acostumbramos a todo, menos a la incomodidad de la verdad, a la exigencia de rodillas y fuego. ¿Crees que el avivamiento es solo una emoción colectiva? ¿Un momento de euforia? ¿O sientes que es algo mucho más profundo, más costoso, más íntimo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de esa verdad, de esa entrega total? ¿O prefieres seguir el camino que muchos ya transitaron, el sendero de las apariencias y las promesas vacías? ¿Qué nos hizo desviar la mirada de la esencia, de la entrega total? La Iglesia, en su deseo de ser aceptada, de llenar sus bancas, de no ofender a nadie, comenzó a negociar con su propia identidad. Empezó a confundir la voz de Dios con el eco de las tendencias culturales. Y en ese trueque, lo que se perdió no fue un ritual, sino el poder transformador. No fue una doctrina, sino la pasión que enciende almas y cambia destinos. Lo que se dejó de lado fue el altar personal, el sacrificio vivo, la renuncia a uno mismo, que es el verdadero punto de partida de todo avivamiento. Pero aún hay un camino, una verdad contracultural que, al revelarse, no solo redefinirá lo que creías saber sobre el avivamiento, sino que te mostrará el verdadero costo y la inmensa recompensa de lo que significa vivir en rodillas y fuego. Lo que te diré a continuación no es lo que esperas, pero es lo que necesitas escuchar. Una verdad que muchos eligen ignorar, porque exige una postura, una decisión. Nos hemos engañado creyendo que el avivamiento es una explosión de alegría, un evento masivo, una ola de emociones que nos arrastra. Pero el cielo esperaba otra cosa. El cielo esperaba una quietud profunda, un silencio donde el ego se rinde, donde la voluntad propia se disuelve. La verdad que se pasó por alto es que el avivamiento no se detuvo por falta de buscarlo o por la ausencia de programas bien estructurados, sino por la aversión al quebranto, a la muerte del yo. La Iglesia dejó de lado el altar, no por olvido, sino por el miedo a ser consumida por su propio fuego. ¿Qué nos hizo desviar la mirada de la esencia, de la entrega total? La respuesta, aunque incómoda, es simple. Nos negamos al costo. Nos acostumbramos al ruido de lo superficial, a las apariencias que se confunden con la sustancia, porque el silencio de la rendición total es demasiado exigente. Queremos la bendición sin la batalla, la resurrección sin la crucifixión. Y así, el avivamiento se convirtió en una meta inalcanzable, una promesa lejana, cuando en realidad era una invitación a morir para vivir de verdad. Piensa en un grano de maíz.
para que nazca la milpa, para que haya fruto abundante. Para que alimente a la familia, ese grano debe ser sembrado, debe pudrirse, debe morir en la tierra. Solo entonces, de su aparente fin, brota la vida. ¿Queremos la milpa sin que el grano muera? ¿Queremos el avivamiento sin la muerte de nuestro ego, sin la putrefacción de nuestros viejos hábitos, de nuestras viejas comodidades que nos atan a lo mundano? ¿Estamos dispuestos a ser sepultados para que algo nuevo nazca? Imagina al alfarero. Para que el barro se convierta en una vasija útil y hermosa, debe ser amasado, golpeado, centrado en el torno, sometido al calor incandescente del horno. Cada etapa es un proceso de dolor, de presión, de transformación. Si el barro se resiste, se quiebra. Si la iglesia, si tú, te resistes al quebranto, a ser moldeado por las manos del Maestro, ¿cómo puedes esperar ser un vaso útil, lleno del Espíritu, que refleje la gloria de Dios? ¿No es acaso lo mismo con nosotros, con la iglesia, cuando nos negamos a ser moldeados, a ser quebrantados? Y luego está el carbón. Para que se convierta en un diamante, necesita presión, tiempo, una fuerza inmensa que lo transforma. No es un proceso cómodo, no es un camino fácil. Es una metamorfosis dolorosa que exige paciencia y resistencia. ¿Estamos buscando la joya sin aceptar el proceso de la mina, sin la presión que nos forja, sin el calor que nos purifica? ¿Queremos la corona sin la cruz, el avivamiento sin el calvario personal que nos despoja de todo lo que nos estorba? Dejamos de lado el avivamiento porque no quisimos pagar el precio de la humillación sincera. Dejamos de lado el avivamiento porque no quisimos aceptar la incomodidad de la renuncia diaria. Dejamos de lado el avivamiento porque no quisimos enfrentar la verdad de nuestro propio vacío espiritual. Dejamos de lado el avivamiento porque no quisimos morir a nuestras agendas, a nuestros planes, a nuestras propias glorias efímeras. Dejamos de lado el avivamiento porque le tuvimos miedo al fuego que consume el orgullo y nos deja desnudos ante Dios. Dejamos de lado el avivamiento porque en el fondo no queríamos ser transformados, sino solo sentirnos avivados, sin el verdadero costo de rodillas y fuego. Esta es la verdad cruda, la verdad que duele, pero que libera. El avivamiento que el cielo esperaba no era un evento que viniera de afuera, sino un fuego que se encendería desde adentro de cada corazón dispuesto. Un fuego que nos llevaría a la rendición total, a la entrega sin reservas. No es una cuestión de más estrategias, sino de más quebranto. No de más ruido, sino de más silencio. No de más comodidad, sino de más sacrificio. Esta es la redefinición, la virada que cambia todo. Si esta verdad te golpea, si resuena en tu espíritu, si decides abrazar esta redefinición, te invito a un acto público de decisión íntima. Un compromiso que va más allá de un sentimiento pasajero, una declaración de dónde está tu corazón. Escribe en los comentarios, elijo la esencia. No es solo una frase que tecleas, es la declaración de que tu búsqueda es por lo real, por lo profundo, por lo que permanece, más allá de cualquier brillo exterior o de las promesas huecas que se confunden con el mensaje. Es tu voto de que el fuego interno importa más que el aplauso externo, que la verdad de tu alma es más valiosa que la comodidad de la apariencia. Es un ancla para tu espíritu en medio de la corriente. La iglesia, en su deseo de ser relevante para el mundo, de ser aceptada, de llenar sus bancas, dejó de lado el verdadero costo de lo que significa arder. Olvidamos que la relevancia del reino no se mide en números de asistencia, sino en la profundidad de la transformación de un solo corazón. Olvidamos que el avivamiento no es una estrategia de marketing celestial, sino una obra soberana de Dios que solo se manifiesta en la humillación, en la oración constante, en el quebranto sincero. ¿Qué nos hizo creer que podíamos tener el poder sin el altar personal? ¿La unción sin la renuncia a nuestros propios caminos? ¿La gloria de Dios sin el sacrificio que nos despoja de todo lo que nos estorba? Nos engañamos a nosotros mismos. Creímos que el avivamiento era una explosión de emociones, un cántico poderoso que resonaba en grandes auditorios, en eventos masivos. Pero el cielo esperaba otra cosa, algo mucho más íntimo y profundo. Un gemido en lo secreto de tu habitación, una lágrima sincera que riega la tierra de tu alma, una vida puesta por completo en sus manos,
sin reservas, sin condiciones. La Iglesia dejó de lado el avivamiento porque dejó de lado el lugar donde el avivamiento nace. La rodilla doblada en soledad, el corazón expuesto sin defensa alguna ante el Creador. Se buscó el brillo, el aplauso, la aceptación de los hombres, y en esa búsqueda incansable se perdió el fuego, se perdió la esencia, se perdió la capacidad de ser sal y luz para un mundo sediento, porque la sal perdió su sabor al mezclarse con lo insípido de lo mundano, y la luz se ocultó bajo el manto de la comodidad y el miedo a la confrontación. Piensa en los profetas de antaño, en los hombres y mujeres que Dios usó para mover naciones, para traer arrepentimiento y transformación. ¿Buscaron ellos las multitudes como un fin en sí mismo? ¿Buscaron la fama o el reconocimiento de los poderosos? No. Ellos buscaron el rostro de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios, en lugares apartados, en la soledad del desierto, en la incomodidad de la persecución. Y de esos lugares de quebranto, de esa entrega total, brotó un poder que transformó su mundo de formas que la lógica humana no podía explicar. Pero nosotros, la Iglesia, nos hemos acostumbrado a los atajos, al evangelio light, diluido, que no exige nada, a la fe sin costo, sin sacrificio. Queremos la promesa, pero no el proceso de purificación. Queremos la bendición, pero no el quebranto que la precede y la hace posible. Queremos el avivamiento, pero no la muerte al yo que lo hace posible. Y en esa negación, en ese desvío de la mirada de lo esencial, dejamos a un lado lo que el cielo esperaba con anhelo. Dejamos de lado la oportunidad de ser ese vaso, ese altar encendido que Dios busca desesperadamente en esta generación. Esta es la verdad incómoda. El avivamiento no es para quienes buscan una experiencia más, una emoción pasajera, sino para quienes están hartos de la superficialidad y anhelan una transformación radical, genuina. Para quienes entienden que el fuego de Dios no viene a acariciar nuestros egos, sino a purificar, a consumir todo lo que no es de Él, todo lo que nos estorba para alcanzar la plenitud. Y esa es una decisión personal, una elección que se hace en lo más íntimo del ser, lejos de las miradas, lejos del juicio de los demás. Una elección por la esencia, por lo que es real, por lo que permanece en el corazón de rodillas y fuego. Y quizás, mientras escuchabas esto, te vino a la mente el rostro de alguien, una persona específica, no un grupo, no una lista, alguien que sabes que está atrapado en el ruido de lo superficial, en la búsqueda de lo que no llena, que necesita desesperadamente escuchar esta verdad incómoda, pero liberadora. No lo hagas por viralidad, no lo hagas por un número de compartidos, hazlo por responsabilidad, por ese cuidado genuino que nace de un corazón que ha sido tocado por el fuego. Envía este mensaje a esa persona. Es un acto de amor, de valentía, de extender una mano en medio de la confusión. Es un paso para que el fuego que arde en ti pueda tocar a otros, para que el eco de la verdad se propague. Y si lo que has escuchado aquí te llama a una continuidad, a un camino de práctica semanal, de ir más profundo en esta verdad, de no soltar este hilo de verdad que hemos desenterrado, te invito a unirte a nosotros, a suscribirte a Rodillas y Fuego. No es solo un botón en la pantalla de tu dispositivo, es un acuerdo, un pacto. Es la decisión de caminar junto a una comunidad que busca lo mismo, que anhela ese avivamiento genuino que Leonard Ravenhill vislumbró, que está dispuesta a pagar el precio de la rendición total. Es un pacto de permanencia, un compromiso con el fuego que transforma, semana tras semana, un recordatorio constante de que la incomodidad de la verdad es el camino a la verdadera libertad. Pero la verdadera pregunta ahora es, ¿cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo se traduce esta redefinición, esta mirada radical de perspectiva, en acciones concretas, en pasos simples y poderosos que puedes dar mañana mismo, hoy mismo, en tu propia vida, en tu propio caminar? Te prometo que en los últimos momentos de este monólogo uniremos todos los puntos. Te daré una imagen síntesis fuerte y clara, y 3 pasos mínimos, exequibles, que te darán un mapa para encender y mantener ese fuego. Un mapa para vivir en rodillas y fuego, no solo como una idea hermosa,
sino como una realidad palpable, vibrante, transformadora. Porque el cielo todavía espera, y tú eres parte de esa espera, de esa promesa. El avivamiento que el cielo esperaba no era un festival, no era una estrategia de marketing. Era un jardín secreto. Un jardín que se cultiva en el desierto de tu propia alma, regado con lágrimas de arrepentimiento y abonado con la ceniza de tu ego. La iglesia dejó de lado este jardín. ¿Por qué? Porque construirlo exige el silencio que confronta, el trabajo arduo que nadie ve, la entrega que duele. Preferimos los invernaderos artificiales, las flores de plástico que lucen perfectas pero no tienen raíz, no dan fruto, no tienen vida. El cielo esperaba una cosecha de corazones rendidos, no una exhibición de fe superficial. Esta es la imagen síntesis. El avivamiento es el jardín interior que Dios anhela cultivar en ti, un espacio de intimidad y verdad, lejos del ruido y las apariencias que nos distraen. Es un lugar donde el fuego purifica, no para quemar, sino para forjar. Es un lugar de rodillas y fuego. Y quizás te preguntas, ¿cómo se empieza a cultivar ese jardín? ¿Cómo se regresa a esa esencia? Te daré 3 pasos mínimos, exequibles, que puedes empezar a dar hoy mismo. No son fórmulas mágicas, sino disciplinas de un corazón dispuesto. El primer paso es silenciar el ruido. No el ruido exterior, sino el interior. Las voces de la prisa, de la comparación, de la autojustificación. Dedica cada día un tiempo, aunque sean 5 minutos, a la quietud absoluta. Busca un lugar donde puedas estar a solas, sin distracciones. Cierra los ojos, no pidas nada, solo sé. Permite que el silencio te hable, que te confronte con lo que realmente hay en tu corazón, sin adornos, sin máscaras. Este es el primer acto de rendición, aceptar la incomodidad de tu propia voz interna, antes de escuchar la voz de Dios. Es regresar al desierto personal, donde el alma se desnuda y el fuego comienza a arder de verdad. Es el inicio de tu camino en rodillas y fuego. El segundo paso es abrazar el costo del quebranto. Esto no es autocompasión, es una decisión consciente. Identifica un área de tu vida donde has preferido la comodidad a la verdad. Una excusa que usas para no entregarte por completo. Un hábito que sabes que te aleja de la esencia. Y decide, con honestidad brutal, renunciar a ello. No mañana, no cuando sea más fácil, sino hoy. Puede ser 1 hora de sueño extra, una serie de televisión, una queja constante, un juicio hacia otros. Ofrece ese pequeño sacrificio, esa renuncia, como un acto de muerte al yo, porque cada vez que eliges la incomodidad de la verdad sobre la comodidad de la mentira, estás abonando ese jardín, estás avivando esa llama, estás permitiendo que el alfarero te amase, que el fuego te moldee. Es el precio que se paga por la autenticidad, por la profundidad, por la vida que realmente anhela rodillas y fuego. El tercer paso es reconstruir tu altar personal. No es un mueble, es una disposición del corazón. Cada día antes de que el sol despunte o cuando el mundo se silencia, lleva a Dios tu vida entera. No solo tus peticiones, sino tu vulnerabilidad, tus miedos, tus anhelos más profundos. Habla con Él como hablarías con tu mejor amigo, pero con la reverencia de quien sabe que está ante el Creador. Lee su palabra no como un deber, sino como una carta de amor que te guía, que te corrige, que te nutre. Deja que ese tiempo de intimidad sea sagrado, intocable, que sea el centro de tu día, no un apéndice, porque es en ese altar, en esa entrega diaria, donde el fuego se mantiene vivo, donde el avivamiento se convierte en un estilo de vida, no en un evento pasajero. Es ahí donde el cielo te espera, en ese altar encendido que es tu propia existencia, en esa quietud de rodillas y fuego. Estos 3 pasos no son una lista de tareas para sentirte mejor. Son un mapa para desenterrar el avivamiento que el cielo esperaba y que la iglesia, por miedo al costo, dejó de lado. Son la invitación a dejar de lado el ruido de lo superficial y a abrazar la esencia, la entrega total. Son el camino de regreso al fuego que consume el orgullo y enciende la verdad.
No es fácil, nunca lo fue. Pero es el único camino que te lleva a la vida plena, a la transformación genuina, a esa profundidad que tu alma anhela. Es el camino de aquellos que eligen la incomodidad de la verdad sobre la comodidad de la mentira. El camino de quienes están dispuestos a permanecer en rodillas y fuego, cueste lo que cueste. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? No es una pregunta para mañana, es una pregunta para este instante. El avivamiento que el cielo esperaba no era un evento a la espera de una fecha en el calendario, sino una decisión a la espera de tu corazón. Una decisión de cultivar ese jardín secreto, de silenciar el ruido, de abrazar el costo del quebranto, de reconstruir tu altar personal cada día. Es una decisión de vivir en la incomodidad de la verdad, en lugar de la comodidad de la mentira que nos ha adormecido por tanto tiempo. Este camino no es para los que buscan un atajo, sino para los que anhelan la profundidad, la autenticidad, para los que están cansados de las apariencias y desean la esencia, para los que entienden que el fuego de Dios no viene a acariciar nuestros egos, sino a consumir todo lo que nos estorba para ser quienes fuimos llamados a ser. Es una elección que se hace en lo más íntimo de tu ser, lejos de las miradas, lejos del juicio. Una elección por lo que es real, por lo que permanece, por lo que se forja en rodillas y fuego. Este es el compromiso al que te invitamos a sellar. Una frase voto que resuene en cada fibra de tu ser, que sea tu ancla en medio de la corriente de lo superficial. Es una promesa no solo de iniciar un camino, sino de permanecer en él, de dejar que ese fuego moldee cada parte de ti, que te purifique, que te transforme desde adentro hacia afuera, porque el avivamiento no es un evento pasajero, es un estilo de vida que se construye con cada decisión consciente, con cada rodilla doblada, con cada corazón rendido a la voluntad divina. Es una permanencia en la verdad, sin ceder al cansancio o a la incredulidad, sin importar el costo. Si esta verdad ha calado hondo, si sientes que esta es tu decisión, tu compromiso de seguir este camino de autenticidad y entrega, te pido un último gesto, un gesto que sella tu decisión de permanecer. Escribe en los comentarios, me quedo en el fuego. No es solo una frase, es la declaración de tu espíritu, la voz de tu alma que elige la permanencia en la verdad, la continuidad en el quebranto, la vida en el avivamiento que el cielo todavía espera. Es tu voto de que el fuego interno importa más que el aplauso externo, que la verdad de tu alma es más valiosa que cualquier comodidad pasajera. Y si este mensaje ha encendido algo en ti, si ha resonado con la sed de tu alma, si sientes que esta verdad merece ser escuchada por más personas, deja tu me gusta ahora mismo. No es un simple clic, es una forma de decir, esta conversación es vital, este fuego debe propagarse. Tu me gusta ayuda a que este mensaje llegue a quienes como tú anhelan la profundidad, a quienes necesitan esta claridad para desenterrar el avivamiento verdadero. Es una responsabilidad que compartimos, una forma de ser luz en la oscuridad del ruido. Si lo que has escuchado aquí te llama a una continuidad, a un camino de práctica semanal, de ir más profundo en esta verdad, de no soltar este hilo de la esencia que hemos desenterrado, te invito a unirte a nosotros, a suscribirte a Rodillas y Fuego. No es solo un botón en la pantalla, es un acuerdo, un pacto. Es la decisión de caminar junto a una comunidad que busca lo mismo, que anhela ese avivamiento genuino que Leonard Ravenhill vislumbró, que está dispuesta a pagar el precio de la rendición total. Al suscribirte y activar las notificaciones, eliges unirte a este caminar, a recordarte semana tras semana que la incomodidad de la verdad es el camino a la verdadera libertad, que el fuego que transforma es el único que vale la pena. Y quizás, mientras escuchabas todo esto, te vino a la mente el rostro de alguien específico, una persona que sabes que está atrapada en el ruido de lo superficial, en la búsqueda de lo que no llena, que necesita desesperadamente escuchar esta verdad incómoda pero liberadora. No lo hagas por viralidad, no por un número de compartidos. Hazlo por responsabilidad, por ese cuidado genuino que nace de un corazón que ha sido tocado por el fuego.
Envía este mensaje a esa persona hoy mismo, a una, dos o tres personas que necesiten escuchar esta verdad. Es un acto de amor, de valentía, de extender una mano en medio de la confusión. Es un paso para que el fuego que arde en ti pueda tocar a otros, para que el eco de la verdad se propague y el avivamiento que el cielo espera finalmente comience. Que tu vida sea el altar encendido,